Vamos a ver un texto bíblico largo que está en Apocalipsis. Los que tenéis Biblia, vais buscando el capítulo 21 y vamos a leer lentamente del 1 al 7. Comentábamos al principio que el texto que ha leído de Romanos para la historia de los niños es algo que nos conviene a nosotros porque está en plena transformación nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestras ideas. Con lo cual, cuando leemos, por ejemplo, el texto que está en Apocalipsis y que tenemos en pantalla, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Podemos ir pasando al texto? Vamos a irlo viendo. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. ¿Y qué decía? Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Retomamos el texto porque me interesa mucho ver algunos aspectos del texto. Seguimos aquí, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. ¿De dónde? De Dios. Descendía desde arriba y dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Pero sigue más. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y la morada, y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Paramos un momentito aquí. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Dice que el tabernáculo de Dios estará con ellos. ¿Qué hay dentro de la ciudad? El tabernáculo de Dios. ¿Os acordáis? La semana pasada el pastor nos hablaba del santuario y nos hablaba de los elementos, de las puertas, los departamentos, de todo aquí. Aquí nos dice que el tabernáculo de Dios estaba allí, con Dios. En otros textos sabemos que la ciudad es el tabernáculo, porque Dios está allí. No necesita otra cosa. Y seguimos con el siguiente texto. Y dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero sigue el siguiente texto. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe. ¿Qué tiene que escribir? ¿Qué escribe? Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y el siguiente texto nos dice algo más importante. Y me dijo, está hecho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. ¿Y cómo termina el texto que hemos escogido? Al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y dice más cosas aún, el siguiente texto. Fijaros aquí en aspectos que para mí son trascendentales. ¿Quién ve la ciudad santa? Juan ve la ciudad santa. ¿Quién verá la ciudad santa? ¿Quién? Y los otros también. ¿Dónde estarán los santos? ¿Dónde estarán los impíos? Fuera. Este es el texto de mi sermón. ¿Estoy dentro o estoy fuera? ¿Para qué estamos? Sí, Señor. ¿Para qué estamos aquí? Para estar dentro de la Jerusalén celestial.
Pero en los textos que hemos estado leyendo, vemos que esta es una pregunta que nosotros nos tendremos que hacer siempre. ¿Estaremos dentro o estaremos fuera? ¿De quién depende? De nosotros mismos. Sí, señor, de nosotros. Con lo cual, cuando hablamos de la iglesia y alguna persona, por lo que sea, deja de asistir, a veces sale el comentario diciendo, no, es que no ha estado nunca dentro, no estaba convertido. Son frases extrañas que después, al cabo de un tiempo, esa persona vuelve. Hay situaciones en las que nosotros nos hemos de hacer la pregunta siempre, ¿estoy dentro o estoy fuera? Son reflexiones. Y las reflexiones nos las hemos de hacer constantemente en cualquier momento. Yo tenía un sobrinito que era muy travieso y mi sobrina, cuando se enfadaba con él, le decía, ves a la escalera y reflexiona. Y lo hacía sentar. No le decía nada, no le pegaba ninguna bronca, no lo castigaba, pero le hacía reflexionar. Y la reflexión nosotros la hacemos de hacer siempre, constantemente. Porque uno de los detalles importantes que hemos leído dice que Dios borrará con nosotros. Él borrará con su pueblo y ellos con Dios. Y tenemos esa promesa, ese premio enorme de poder disfrutar de la presencia de Dios, de la compañía de Dios. Por una cosa es ver la presencia y otra cosa es compartir. Y eso es lo más importante, compartir con Él. En la escuela sabática se mencionaba la categoría de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios, pero aquí vemos que su grandeza es tanta que permite participar con nosotros y compartir con nosotros. Ahí está la gran grandeza de Dios. Esa forma de, como cuando tomó forma de hombre, cuando se encarnó, como dice el texto, bajo la ley, se despojó de su ropaje para poder descender. Entonces, hay otra de las frases que hemos leído. Mire, el pergamino está puesta. En la pantalla la tenéis. Al que venciere heredará todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? ¿Qué dice Dios? Mío es el oro, mío es la plata, míos los bosques, y a quien quiero lo doy. Heredarán todas las cosas. ¿Qué categoría nos da? La de hijo. Es el máximo galardón que se puede obtener. Baja de su trono, se adapta a nosotros, nosotros estamos con él y nos hace herederos. Pero la palabra también clave que hemos leído escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Para los que no piensan o no creen o no aceptan el Evangelio o la Biblia, tendríamos que hacer algunas reflexiones sobre la validez de la Biblia, sobre si está inspirada o no está inspirada. Evidentemente nos tomaría algunos sermones para hablar de ello y cuando lo tenemos en los estudios damos muchas indicaciones de ellos. Pero yo encontré una frase de Gaussen es un escritor francés, que dice, nada es tan claro y continuamente enseñado dentro de las Sagradas Escrituras como la interpretación de las Escrituras. Con lo cual, nos encontraremos con detalles de que, vamos a ver, ¿podemos dudar de la existencia de las Escrituras? ¿Podemos pensar si realmente están inspiradas o no están inspiradas? Porque claro, todo lo que hemos estado leyendo está en las Escrituras. Si lo creemos es porque creemos en las Escrituras. Si no creemos en las Escrituras, hemos de ver los científicos, unos y otros, cómo la defienden. ¿Me vais siguiendo? Con lo cual,
Si hay alguien que duda de la validez de las Escrituras, ¿a quién está escuchando? ¿A quién escuchaba Eva? ¿A Dios o a la serpiente? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Entró en qué? En dudas. Y cuando entramos en dudas es cuando allí Satanás automáticamente penetra. Tenemos la certeza por muchas circunstancias de que todo lo que han escrito los profetas tiene una validez. Y lo vamos a ver. Si podemos encontrar el texto que está en Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 22. Para los que estáis con la Biblia, ¿vale? Bien. ¿Qué dice el texto? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Quién ha escrito la Biblia? Los hombres. Entonces sería por voluntad humana. Con lo cual, aquí entraríamos en las dudas de quién o no. Cuando el apóstol Pedro escribe poquito, pero lo que escribe tiene mucha fuerza, muchísima fuerza. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros encontramos, por ejemplo, las promesas que reciben los apóstoles, recibiréis el Espíritu Santo, y en Pentecostés reciben el Espíritu Santo, ¿qué pasa con ese grupo de hombres? Que, por cierto, no sé si alguno de vosotros participó de una semana de oración que hicimos en la iglesia de Girona, con un pastor que nos hizo un retrato de quiénes eran los 12 apóstoles, que nos quedamos un poco perplejos, porque casi ninguno tenía valores para ser apóstol. Es curiosísimo. Y nos llamó la atención porque uno con su espada, como Pedro, que le cortó la oreja, el otro que era un publicano, que cobraba impuestos, el otro... Vaya, hizo una exposición de los apóstoles que a mí me dejó sorprendido, pero realmente era tal como eran. Por eso dice, cuando reciben el poder del Espíritu Santo, esta gente que eran incapaces de hacer nada, llegaron a ser como poderosos. Y eso es lo que nos falta. A veces no conseguimos más cosas porque nos falta esa presencia íntima del Espíritu Santo. Y además, en la Biblia vemos una cantidad de textos inspirados que la historia después los ha ratificado, que ligamos perfectamente profecía con cumplimiento histórico. Y, por ejemplo, uno de los elementos más importantes, hay como unos 300 textos que hablan del Mesías. En el Antiguo Testamento hay unos 300 textos que hablan del Mesías que tiene que venir. Y eso se cumple perfectamente. ¿Dónde nace? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo sufre? ¿Cómo se lo explica todo? Y lo explican 600 y 1000 años antes de que Cristo venga. Además, otro de los textos que nos llama la atención o que nos asegura, nos da la fuerza para entender la palabra de Dios, es lo que está pasando actualmente en la sociedad. Está pronosticado esta degeneración total en la que estamos viviendo. Pero hay otro tema que me gustaría ver, que está en Segunda de Pedro también, en el capítulo 1. En el versículo 6 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué? Fábulas. No son fábulas, son profecías, se han cumplido todas. ¿Por qué lo dice? Porque nosotros lo hemos visto, lo hemos padecido, lo podemos explicar. Eso que estaba escrito, eso que estaba profetizado, eso lo hemos visto y lo hemos vivido nosotros. ¿Y cómo se dirige Cristo a los fariseos cuando disputan con él? ¿Qué les dice Cristo? ¿Cómo lees? Si me tienes delante.
¿Qué más datos tienes de dar? ¿Qué más has de leer para entender que las profecías se han cumplido en mí? Esta sería una forma, una pincelada sobre más cosas que quería decir, pero el tiempo corre mucho, sobre la autenticidad de la Biblia. ¿Por qué? Lo que yo busco es entender, o que comprendamos todos, la necesidad que tenemos de aceptar ese poder estar dentro de la Jerusalén celestial. Otro elemento importante, primero hemos visto, para reflexionar un poco si la Biblia estaba inspirada o no. El segundo elemento de reflexión para mí sería la divinidad de Cristo. Y cuando hablamos de la divinidad de Cristo, claro, aquí hay situaciones complejas, porque decimos que Cristo, si vino como hombre, no podía ser divino. Y aquí, cuando en los diferentes estudios o valoraciones, vemos que todo lo que está profetizado se cumple en él, y vemos en él toda una serie de cualidades que a todo el mundo goza de poderlas vivir. Para eso yo os aconsejaría leer en catalán el libro Jesús, o en castellano El deseado de todas las gentes, donde se ve la bondad, el amor, la perseverancia, la relación, el contacto, esa personalidad tan amorosa que está perfectamente definida en el Antiguo Testamento y después confirmada en el Nuevo Testamento. Su carácter, su personalidad, la forma de atender a la gente, en los momentos en que era, yo diría, muy fijo en sus expresiones, y en cierta ocasión hablamos de Cristo en sus formas de dar las órdenes, en los imperativos de Cristo. Yo siempre he dicho que uno de los mayores, el más grande milagro que hizo Cristo, considero, desde mi punto de vista, evidentemente, la resurrección de Lázaro. Con la resurrección de Lázaro, primero él deja que pase un tiempo, luego dice que se tiene que manifestar la gloria de Dios, él conoce perfectamente todo el curso. Cuando llega delante de la tumba llora, por tanto hay esa parte humana de dolor por el amigo que se pierde. Cuando dice que va a despertar a Lázaro, la gente se ríe de él, lo ridiculizan, y es cuando él toma la forma divina, habiéndose puesto en contacto primero con el Padre, y que dice, el primer imperativo con 3 palabras, quitad la piedra. ¿Y qué le dicen? Pues aún huele, si está huyendo, si está podrido. Y eso es precisamente el gran milagro, el devolver la vida a una persona que ya está en descomposición. ¿Cuál es la segunda palabra que dice? Lázaro, sal fuera. No titubea, no piensa, bueno, a ver, Pablo, Lázaro, intenta salir como puedas, que estás atado, pero intenta salir. No, Lázaro, sal fuera. Porque tiene el poder divino de dar la orden. Y cuando sale Lázaro, que dice, desatadlo y que camine. Es impresionante, porque eso para mí es la fuerza más grande que tiene Cristo. ¿Por qué? Porque vence a la muerte. Si vence a la muerte nos puede dar la vida. Si vence a la muerte es dador de vida. Y por lo tanto el seguimiento de Cristo es lo más fácil que nosotros podemos hacer. Dice Juan, y es muy bonito este texto, está al final del Evangelio de Juan, cuando dice, y estas son algunas de las cosas que Cristo hizo. Porque si se tuviera que escribir todo, no habría suficiente papel ni hombres para poder escribir todo lo que Cristo ha hecho. Y evidentemente, si primero hemos tenido fe en que la palabra de Dios, creemos la palabra de Dios está perfectamente inspirada, luego
la existencia de Dios y lo que Él nos da a nosotros, pues venciendo a la muerte, me ofrece la vida. Dándome la vida, me ofrece estar en la Jerusalén celestial. Es, poder estar en la Jerusalén celestial es estar dentro de la Jerusalén celestial. Y en la palabra de Dios podemos creer, podemos comprender, podemos investigar, podemos buscar, y hay muchos textos en los que se nos impulsa, se nos ayuda, se nos invita a entrar dentro de la palabra para conocerla. Con lo cual, ¿aceptamos o rehusamos? ¿Hay términos medios? No hay términos medios. Si la aceptamos, tenemos la gloria. Si la rehusamos, condenación. O sea, la opción es bien sencilla. Yo tengo una frase que me gusta mucho repetirla o leerla. Fijaros, en esta frase dice: aceptar a Cristo como Salvador, Señor y Maestro es seguir la forma de vida que nos enseñó. ¿Os acordáis aquel texto que dice que quiera seguir a Cristo tendrá que andar como Él anduvo? Entonces tendrá que seguir la vida que Él nos enseñó. Sin ninguna duda. Antes hemos tenido dudas, no tienen que haber dudas. La forma más satisfactoria y más razonable de vivir es seguir a Cristo. Y vamos a ver ya un texto de Apocalipsis. En Apocalipsis, buscad ahora el 21, el versículo 3, porque está en los primeros textos que hemos leído. Pues ahí quiero entrar con él. Que oía una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. El tabernáculo de Dios está con los hombres. ¿Qué es el tabernáculo de Dios? Es Dios. Estamos con Él. Es la posibilidad de estar con Él. Porque dice, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Podemos pensar por un momento, haciendo una pequeña reflexión, lo que representa tener delante a Dios o con nosotros a Dios. Os diré solamente un detalle, que eso a mí me ha hecho pensar muchas veces. Dice que conoce todas las estrellas y que las nombra por su nombre. ¿Cuántas estrellas hay? Ahora ya los científicos ya reconocen, han mandado telescopios a todas partes y saben que hay miles de millones de astros en el cielo. Y Dios las conoce a todas y las nombra por su nombre. Ese Dios es el que quiere estar con nosotros. Cuando nosotros estamos en la facultad, en la universidad, donde sea, y recibimos al cátedro de la facultad y viene a visitar a los alumnos se quedan como perplejos delante del cátedro porque es la máxima autoridad dentro de la universidad. Ese cátedro delante de Dios, ¿qué es? Nada. Nada. Y nosotros tenemos la oportunidad de tener delante con nosotros al Creador de todo. Por eso en el texto que antes hemos leído dice: serán herederos y los tendré por mi Hijo. ¿Quién es heredero? El Hijo. ¿Quiénes serán mis herederos? Mis hijos. De lo que quede, es igual. Esta forma de encontrar, de pagar con esa pregunta, de decir, bueno, si el tabernáculo de Dios está dentro de la santa ciudad, yo me hago la pregunta, yo, Juan Prat, me hago la pregunta, ¿estaré dentro o estaré fuera? Porque por suerte o por desgracia, yo veré la santa ciudad. Y dejo silencios profeso, para que pensemos si podemos gozar de la ciudad
desde fuera o sentir el agobio de verla, perdón, la satisfacción de estar dentro o el agobio de verla desde fuera. Vamos a ir terminando. En Apocalipsis 22 vamos a ver algo que os llamará también la atención, que os gustará. En Apocalipsis 22, los capítulos del 12 al 14. Vengo pronto. ¿Quién lo dice? ¿Quién dice esto? Vengo pronto. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? El yo soy. ¿Qué es el yo soy? El yo soy es la manifestación más grande de Dios. El alfa y la omega, el principio y el fin. Antes lo hemos leído en Apocalipsis 21. Aquí se vuelve a repetir. El primero y el último. Y fijaros la frase interesante. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? Alguien que lo lea en voz alta. A ver, un valiente que lea la última frase. Para entrar. Si es para entrar, es estar dentro. Bienaventurados. Es impresionante. Y termino con el capítulo 22, el versículo 20. Este es de los versículos que deberíamos de tener escritos en la habitación, en cualquier pared. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y decimos, amén, amén. Ven, Señor Jesús, amén, que está a las puertas. Y termina el apóstol con una frase para mí emocionante cuando dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor os bendiga y pasemos un feliz sábado.